Palabra del día del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 14 al 29. Escuchemos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado, y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de sus cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más, narrando un nuevo episodio de la Palabra del Señor, narrando un nuevo mensaje como cada día, lleno de esperanza, lleno de vida, y que sin duda alguna esta palabra sea esa espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de tu corazón. El Evangelio de hoy describe cómo murió el Bautista, sin un debido proceso, durante un banquete, víctima de la prepotencia y de la corrupción de Herodes y de su corte. La historia de Juan el Bautista es una historia que se repite constantemente en la vida. Cualquiera que diga en voz alta una verdad que es inconveniente para el sistema es asesinado sistemáticamente. Aún hoy hay regímenes que hacen desaparecer a periodistas, misioneros, médicos, políticos que usan el método bautista, o como diría el Papa Francisco en otras palabras, la actitud del mafioso: algo me estorba, lo elimino de mi camino. También, por no hablar hoy de esa sutil forma de eliminación que es la picota mediática. Es decir, echarle barro encima para que la persona en cuestión quede desacreditada por la opinión pública. Nos dirían en voz baja que tal vez sería mucho mejor ocuparse de sus propios asuntos. Pero esta forma de discreción se llama silencio y es la política preferida de la mafia, que muchas veces nos invitan a mejor callar, a ser diplomático, a ser político, a no decir la verdad en voz alta. A ninguno de nosotros, estoy seguro, nos gustaría que nos quitaran la cabeza, y estoy seguro que a Juan tampoco.
estuviera tan entusiasmado con esa idea, ¿verdad? Pero hay momentos en los que tenemos que decidir si vivir como cómplices o morir honestamente. Llega el día en que no podemos permanecer en silencio, sino que debemos gritar con todo nuestro ser lo que sabemos que es verdadero y es correcto. Juan no cayó. Juan era una voz que gritaba en el desierto. Y hoy, por decir la verdad, le cuesta la vida, le cuesta la cabeza. Y hoy muchos también quieren silenciar esa verdad. Hoy en todo camino de la vida, empresas, iglesias, política, está la corrupción de querer callar a la verdad. Debemos recordar que no podemos complacer a todos, pero que inevitablemente cuando decimos algo cierto, despertamos el odio de quienes viven en contra de esa verdad. Y añádese también la persecución que viene de aquellos que deberían de estar de nuestro lado, pero que tal vez están sesgados por la envidia y por eso también ellos se convierten en una mortificación más. No aportan, sino que terminan siendo cargas para querer destruir al que ha dicho lo que es cierto. Mis hermanos y hermanas, si analizamos el Evangelio de hoy, vemos que Herodes utilizó las mismas palabras que Satanás usó para tentar a Jesús. Si me adoras, te daré todo el reino, todo lo que me pidas. Herodes, sin embargo, ni se daba cuenta que estaba usando esas mismas palabras, porque detrás de estos personajes estaba Satanás, sembrador de odios en Herodías, sembrador de vanidad en aquella joven que bailó, sembrador de corrupción en el rey. Y lastimosamente, el hombre más grande nacido de mujer, Juan, terminó solo en una celda oscura de la cárcel, por el capricho de una bailarina vanidosa, por el odio de una mujer diabólica y por la corrupción de un rey indeciso. Es un mártir Juan, que dejó que su vida disminuyese, para dar espacio al Mesías, a Jesús. Hermanos y hermanas, el camino del Bautista es un camino donde a menudo se vive la soledad, pero Dios nunca nos deja verdaderamente solos. Un verdadero discípulo de Cristo no puede vivir en la ambigüedad. Tiene que elegir entre la verdad o la mentira. No se está cómodo en un mundo falso. Elegir la verdad es ir contra la corriente. Pidamos a Dios que hoy nos ayude a ser como el verdadero profeta. Este profeta que sabe anunciar la verdad sin medida. Este profeta que no le importó su vida, le importó el reino de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día.